Hola, hola, mis chismosos favoritos. Sean bienvenidos de nuevo a su canal de cotilleo turco preferido. Aquí estamos listos para sumergirnos en el drama, los rumores y por supuesto, el brillo y el glamour del mundo de las telenovelas que tanto amamos. Y hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, un auténtico bombazo que ha estado resonando en todas las redes sociales y los mentideros de Estambul, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué está pasando realmente entre estos dos titanes de la actuación turca? ¿Por qué el título de este vídeo dice que Kerem Bürsin explota? ¿Qué secretos, qué verdades ocultas se esconden tras esa fachada de amistad que tanto nos han vendido? Ya saben cómo funciona esto, ¿verdad? Antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de especulaciones y teorías, recuerden darle un buen me gusta a este vídeo, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismorreos jugosos y, lo más importante, suscríbanse. Necesito saber que están conmigo en esta búsqueda de la verdad, por loca que sea. Vamos allá. Bien, respiremos hondo. El ambiente está cargado de tensión, de expectativas. Después de su romance de ensueño en Senkalkapm, que traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad tangible, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin dejó a muchos fans con el corazón roto. Éramos tantos los que creíamos en ese amor. Parecía sacado de un cuento de hadas, ¿verdad? Viajes exóticos, miradas cómplices, declaraciones de amor. Pero como suele ocurrir, la realidad superó a la ficción y el cuento de hadas llegó a su fin. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han intentado mantener una imagen pública discreta y profesional. Han evitado, en la medida de lo posible, hablar el uno del otro en entrevistas y han mantenido una distancia prudencial en eventos públicos. Pero como todos sabemos, el mundo del espectáculo es un hervidero de rumores y filtraciones. Y recientemente han surgido informaciones que apuntan a una posible tensión entre ambos actores, alimentando especulaciones sobre los motivos reales de su separación. El titular de este vídeo habla de que Kerem Bürsin explota. ¿Qué significa esto exactamente? Bueno, según varias fuentes cercanas al actor, Kerem estaría harto de la constante presión mediática y de las preguntas insistentes sobre Hande Erçel. A pesar de haber pasado ya un tiempo desde su ruptura, los fans siguen obsesionados con la idea de una posible reconciliación. Cada interacción, cada gesto, cada comentario de ambos actores es analizado al milímetro, buscando señales de un posible reencuentro. Y esto, al parecer, está empezando a pasarle factura a Kerem. Pero, ¿qué es lo que realmente le molesta a Kerem? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso y empezamos a especular, basándonos en las informaciones que nos llegan desde Turquía. Una de las teorías más extendidas es que Kerem se siente injustamente retratado como el culpable de la ruptura. Algunos medios de comunicación y fans han insinuado que él no estaba tan comprometido con la relación como Hande, o que incluso pudo haber habido terceras personas involucradas. Estas acusaciones, aunque no han sido confirmadas, han calado hondo en el actor, quien se siente difamado y frustrado por no poder controlar la narrativa. Otra posible razón para la explosión de Kerem podría estar relacionada con la actual relación de Hande Erçel con Hakan Sabancı. Desde que Hande y Hakan hicieron pública su relación, Kerem ha sido objeto de numerosas preguntas y comentarios al respecto. Los fans le preguntan constantemente qué opina de la nueva pareja de Hande, si está celoso, si todavía la ama. Una tortura. Es comprensible que Kerem quiera pasar página y dejar atrás esta etapa de su vida. Imaginemos la escena. Kerem intentando promocionar su último proyecto, un drama histórico que le ha costado meses de preparación, y los periodistas, en lugar de preguntarle sobre su interpretación, le bombardean con preguntas sobre si le parece que Hakan es un buen partido para Hande. La pesadilla de cualquier actor. Además, hay que tener en cuenta la presión profesional. Tanto Hande como Kerem son dos de los actores más cotizados de Turquía, con agendas apretadísimas y proyectos ambiciosos. La constante atención mediática sobre su vida personal puede afectar negativamente a su trabajo y a su imagen pública. Es posible que Kerem sienta que la obsesión con su relación pasada con Hande le está impidiendo avanzar en su carrera y ser reconocido por su talento y esfuerzo. Kerem, conocido por su perfeccionismo y dedicación al trabajo, podría estar frustrado porque la prensa se centra en el romance y no en su evolución como actor. Recordemos su papel en Yaşamayanlar, donde demostró su versatilidad y capacidad para interpretar personajes complejos y oscuros. Pero, ¿qué oculta Hande Erçel en todo esto? ¿Por qué guarda silencio ante las especulaciones y los rumores?
Algunas fuentes sugieren que Hande prefiere mantener una postura discreta para proteger su actual relación con Akhan Sabank. No quiere alimentar más el drama ni dar pie a comparaciones entre su ex y su actual pareja. Otros creen que Hande simplemente está cansada de hablar de su vida personal y prefiere centrarse en su trabajo y en sus proyectos futuros. Hande, convertida en un icono de la moda y belleza, quizá quiera que se la reconozca por su trabajo como embajadora de marcas prestigiosas y por sus futuras incursiones en el mundo del arte. También existe la posibilidad de que Hande y Kerem hayan llegado a un acuerdo para no hablar públicamente de su relación. Quizás hayan decidido que es lo mejor para ambos y para evitar más controversias. En cualquier caso, el silencio de Hande solo alimenta aún más las especulaciones y los rumores. El misterio siempre vende mis chismosos. Y en este caso, el silencio de Hande es como echar leña al fuego. Pero volvamos al tema central, la supuesta explosión de Kerem Bürsin. ¿Qué pruebas tenemos de que realmente está harto de la situación? Pues bien, en las últimas semanas, Kerem ha mostrado una actitud más defensiva y reservada en sus entrevistas. Ha evitado responder preguntas directas sobre Hande y ha mostrado cierta irritación ante las preguntas sobre su vida personal. Algunos medios de comunicación han interpretado estos gestos como señales de frustración y hartazgo. Una fuente cercana al equipo de producción de su última película comentó que Kerem, durante una entrevista, interrumpió bruscamente a un periodista que le preguntó sobre Hande y le dijo que prefería hablar sobre el filme. ¡Boom! Además, han circulado rumores sobre supuestas discusiones entre Kerem y algunos periodistas que le han insistido demasiado sobre el tema de Hande. Aunque no hay confirmación oficial de estos incidentes, sí que sugieren que Kerem está llegando a su límite. Imaginen la tensión en el ambiente, el sudor frío en la frente del periodista, la mirada fulminante de Kerem. Un auténtico drama digno de una telenovela. En definitiva, la situación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es compleja y llena de matices. Detrás de la fachada de profesionalismo y discreción se esconden sentimientos, frustraciones y posiblemente secretos que aún no han salido a la luz. Lo que sí está claro es que la presión mediática y la obsesión de los fans con su relación pasada están pasando factura a ambos actores. Además, no olvidemos el papel de los representantes de ambos actores, que seguramente están haciendo todo lo posible para proteger la imagen de sus clientes y evitar que se vean envueltos en más escándalos. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Es difícil predecirlo. Quizás Kerem decida romper su silencio y contar su versión de la historia. Imaginen un comunicado oficial, una entrevista exclusiva en una revista de renombre, un documental revelador. El impacto sería enorme. O quizás ambos actores sigan manteniendo una postura discreta y prefieran dejar que el tiempo cure las heridas. Lo que sí podemos esperar es que la atención mediática sobre su vida personal continúe, al menos durante un tiempo. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen culebrón turco? Y mis chismosos, tiene todos los ingredientes para seguir dando de qué hablar. Y hablando de culebrones, no podemos olvidar mencionar el impacto que tuvo Senkalkam en la relación de Hande y Kerem. La química entre los dos actores era innegable y traspasaba la pantalla. Muchos fans creían que su amor era real y que su relación duraría para siempre. Sin embargo, la realidad fue diferente y su ruptura dejó a muchos desilusionados. Algunos incluso culparon a la presión del trabajo y a la exigencia de los fans por el fracaso de su relación. La serie, convertida en un fenómeno global, catapultó a ambos actores a la fama internacional, pero también les sometió a una presión constante. ¿Pero fue realmente la presión externa la culpable de su ruptura? ¿O había problemas internos que no conocíamos? Es posible que nunca lo sepamos con certeza. Lo que sí sabemos es que las relaciones en el mundo del espectáculo son especialmente complicadas y que la presión mediática puede ser abrumadora. Tal vez la juventud de ambos, sus diferentes prioridades o la dificultad de separar la vida profesional de la personal influyeron en su decisión. Ahora, antes de que me critiquen por estar aquí chismorreando sobre la vida de estos dos actores, quiero aclarar algo: mi intención no es juzgar ni difamar a nadie. Simplemente estoy analizando la información que nos llega desde Turquía y tratando de entender qué está pasando realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como fans de las telenovelas turcas, nos interesa saber qué ocurre con nuestros ídolos y cómo afrontan los desafíos de la fama y el amor. Además, este tipo de noticias nos permite reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, la presión social y el impacto de la fama en la vida de las personas.
Y hablando de desafíos, no podemos olvidar el impacto que las redes sociales tienen en la vida de los famosos. Cada comentario, cada foto, cada me gusta es analizado al milímetro y puede generar controversias y malentendidos. Hande y Kerem son especialmente vulnerables a este tipo de presión, ya que cuentan con millones de seguidores en todo el mundo. Es comprensible que quieran proteger su privacidad y evitar alimentar más el drama. Imaginen la cantidad de mensajes que reciben a diario, las teorías conspirativas que circulan por Internet, las peticiones desesperadas de los fans para que vuelvan a estar juntos. Una locura. Pero al mismo tiempo también tienen una responsabilidad con sus fans. Muchos de ellos se sienten decepcionados por su ruptura y esperan que algún día vuelvan a estar juntos. ¿Deberían Hande y Kerem dar una explicación a sus fans? ¿O tienen derecho a mantener su vida personal en privado? Es una pregunta difícil de responder y no hay una respuesta correcta o incorrecta. Quizás lo mejor sea encontrar un equilibrio entre la transparencia y la privacidad, y comunicar sus decisiones de forma clara y respetuosa. Lo que sí está claro es que la situación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un reflejo de la complejidad y la presión del mundo del espectáculo. Y como fans, solo podemos esperar que ambos actores encuentren la felicidad y el éxito, tanto en su vida personal como profesional. Y que, por supuesto, nos sigan deleitando con su talento en la pantalla. Y con esto, llegamos al final de nuestro chismorreo de hoy. Hemos analizado las informaciones, hemos especulado sobre los motivos de la supuesta explosión de Kerem Bürsin y hemos intentado entender qué oculta Hande Erçel. Hemos visto cómo la presión mediática y la obsesión de los fans pueden afectar a la vida de los famosos y cómo las relaciones en el mundo del espectáculo son especialmente complicadas. Un auténtico tour de force por el universo del cotilleo turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado interesante nuestro análisis. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son especulaciones basadas en la información que nos llega desde Turquía. No podemos asegurar que nada de esto sea cierto, pero sí podemos decir que la situación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es, como mínimo, intrigante. Y que como buenos chismosos seguiremos atentos a cualquier novedad que surja. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que está pasando realmente entre Kerem y Hande? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme sus teorías. Me encanta leerlos. Sus opiniones son el alma de este canal y me ayudan a seguir investigando y desentrañando los misterios del mundo de las telenovelas turcas. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por formar parte de esta comunidad de chismosos turcos. Recuerden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis chismorreos jugosos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mis chismosos, la verdad siempre sale a la luz. Cara guiño.